Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Romper el futuro. Es tu porvenir. Es tu porvenir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hable el Pueblo, una semana que seguramente va a estar cargada de análisis y polémica, como de costumbre. Vamos con las noticias en primera instancia. Nos las trae Yanina. Yani, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos la semana con mucha información y vamos a conocer las noticias más importantes de hoy. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se reunió con el expresidente Alan García Pérez, quien a su salida, en lugar de alguna conclusión positiva para el país, afirmó que se ha perdido absolutamente la confianza en la pareja presidencial y que lo que queda de gobierno será muy difícil superar la fractura social. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró que está a la espera del fallo que emite el Tribunal Constitucional y se revoque la prohibición de investigar las cuentas de la primera dama Nadine Heredia y otras 13 personas. Paro de los comuneros contra el proyecto minero Las Bambas en las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac dejó un muerto y 15 heridos tras enfrentamiento con la policía. La víctima mortal, quien llegó con un impacto de bala, fue identificada como Exaltación Guamaní Mío. Este jueves el Congreso de la República debatirá el cuestionado dictamen sobre la nueva ley de partidos políticos, con temas como el financiamiento estatal. La información fue confirmada por el presidente del Legislativo, Luis Iberico. Esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Yanina. Y tenemos que dar otra información. Nos ha llegado información a través de las redes que lamentablemente incrementa la cifra de fallecidos por esta manifestación, este enfrentamiento ocurrido por Las Bambas en la región Apurímac. Tenemos algunas imágenes que han llegado a través de las redes sociales donde se ve el traslado. Es una imagen de celular, por eso que ustedes la ven de ese tamaño, ese traslado de uno de los heridos. Lo hacen a través de una unidad, de una camioneta que estaba en el lugar. Al parecer sería un herido de bala, ¿no? Hay 2 personas que han perdido la vida y según informaciones del gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, los fallecidos serían producto de impacto de bala. Esto habría ocurrido entre pobladores y policías en el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabamba, reitero, en la región Apurímac. El enfrentamiento se ha producido entre manifestantes que están en contra de una autorización, de una medida que se ha dado en Las Bambas para la instalación de una planta de tratamiento. Ellos aseguran de que nadie les habría avisado sobre esta construcción de la planta de tratamiento y están pidiendo una explicación. La información que tenemos al respecto es que se está armando una comisión de alto nivel para que mañana puedan llegar a la zona y conversar con los dirigentes para explicarles por qué se ha decidido hacer la construcción de esta planta de tratamiento. Van a tratar de hacer entender, dicen desde el Ejecutivo, a los dirigentes de estos miles de manifestantes en Apurímac los motivos por los cuales se ha construido esta planta y la autorización del estudio de impacto ambiental para la misma. Así que esperemos esto se tranquilice. Ya hay 2 muertos, más de 15 heridos y estamos esperando que llegue la tranquilidad a esta zona en Apurímac. Siempre se espera a las víctimas mortales para que una comisión de alto nivel llegue a este lugar y pueda darles explicaciones. Muy bien, señores, vamos a empezar el primer tema en la jornada de hoy en Habla el Pueblo. Vamos a ver cómo lo hemos titulado. Adelante.
¿quién gobierna el Perú? ¿Qué pregunta, no? Algunos dirían, oye, por supuesto que el presidente de la República o el Ejecutivo, pero no es tan fácil. Nuestro panel va a analizar el tema. Hay, en algunos casos, quien ha asegurado, y saliendo desde el propio gobierno, que el presidente no gobierna, sino el ministro de Economía, quien defiende algunas fuentes. Lo dijo el propio parlamentario Tejada, quien formaba parte del nacionalismo, ¿no es cierto? Hay algunos que aseguran que quien gobierna es la primera dama. Esto lo dicen la mayoría en las encuestas, en esta encuestocracia que existe. Vamos a ver qué dice nuestro panel y cómo analiza el tema. Empezamos esta noche por Jerónimo Centurión, que está a mi derecha. Jerónimo, bienvenido al programa. ¿Quién gobierna Perú? Bueno, no es en este gobierno, sino ya se viene dando desde los últimos gobiernos. O sea, lo maneja un poco el empresariado, la CONFIEP, por resumirlo en términos políticos, ¿no? Que la gente maneja el manejo de la economía, que es la piedra angular de este gobierno y de otros, tiene un matiz claramente neoliberal, o sea, ortodoxo, que ocurre además en pocos lugares del mundo tenemos este liberalismo tan extremo, y ellos son los que manejan y los que vienen manejando la economía y la política del país, principalmente. Esos temas, la primera dama, Ollanta, puede haber un manejo mediático, político, pero realmente... ¿El tema de fondo? El tema de fondo no, hay un tema... Hay el crecimiento económico que se da de forma tan desordenada, sin una verdadera inclusión, sin una diversificación productiva. O sea, todo eso se debe a un no hablemos de lobby, porque ya ni siquiera es un lobby tan directo, sino es abierto. Esto ocurre por un manejo económico neoliberal que viene ocurriendo hace varias décadas y que diferentes presidentes, desde Toledo, García y el propio Humala, prometieron hacerlo un poco más social, pero al final no pudieron. O sea, son las empresas. La historia continúa. Voy a recordar a un amigo y además periodista e investigador que ya no está con nosotros, que es Raúl Wiener, ¿no? Él se hizo esta pregunta también. Y él manejaba dos teorías que las voy a leer y las voy a recordar de acuerdo a sus columnas, ¿no? Dice, es verdad, por lo tanto, que la CONFIEP comparte con Jerónimo, y con ella la Sociedad de Minería, la Sociedad de Pesquería, la Asociación de Bancos, son también una forma de gobierno en el Perú, por el mecanismo de entendimiento que existe con el Ministerio de Economía y Finanzas. Comparten también la versión del congresista Sergio Tejada. Y luego, el propio Raúl Wiener en una columna dice, con 10 diarios, 2 canales de televisión, una variedad de revistas, una alianza estratégica con la principal estación de radio, colaboradores que dupletean entre los medios concentrados y otros espacios de expresión en el Perú, es casi una broma referirse a lo que opina la prensa. La posición de la mayoría de los medios o a los periodistas más poderosos e influyentes, porque todo tiene que ser la misma cosa. Es decir, el comercio es a su manera un tercer foco de gobierno del Perú, tal vez el más importante y en pleno avance. Eso es lo que dice nuestro amigo, o lo que decía nuestro amigo Raúl Wiener. Está con nosotros el doctor Raúl Sotelo también. Bienvenido al programa. Buenas noches. En efecto, la situación en el país es cada vez caótica. Aquí más que gobierno existe un desgobierno, porque no estamos viendo que se está conduciendo el país de la manera como se ofreció. Este gobierno que levantó banderas de izquierda, de nacionalismo, al final terminó siendo un gobierno de extrema derecha, continuando políticas del neoliberalismo, como aquí se ha dicho, y que criminaliza la protesta social, renuncia al diálogo y a la prudencia, y lo que estamos viendo como resultados el día de hoy en Apurímac es que existen, producto de esta política, 2 muertos y 15 heridos. Esa es la resultante de este gobierno fracasado de Ollanta Humala, y es la línea de una concepción neoliberal de derecha. La derecha sigue gobernando el país, el modelo económico sigue gobernando el país, y definitivamente son los poderes fácticos, es decir, el poder económico el que está sometiendo al, entre comillas, poder político, y luego acompañado de los poderes fácticos. Ok, doctor, un inicio de su opinión. Don Julián Cortés, bienvenido al programa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenas noches. Creo que hay que pensar primero quién tiene la caja en el Perú. El que tiene la caja tiene el control del país. Y la caja pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas, pasa por el Banco Central de Reserva, y por eso es que el señor Julio Velarde, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, que tiene todos los títulos y que ha sido premiado internacionalmente por ser un gran banquero, viene ya casi 3 gobiernos, ¿eh? El caso de Julio Velarde.
El caso del ministro Castilla, el ministro Castilla también hizo casi 2 gobiernos y si bien estuvo con este gobierno y renunció, es porque él ya sabía que la economía venía despeñándose, la economía internacional estoy hablando, venía despeñándose por el asunto de los precios internacionales. Entonces creo que renunció. Pero hay una capa tecnocrática de la que podemos hablar más adelante. Muy bien, y ahí nos responderá también quién finalmente gobierna este país. Aquí, en esta primera rueda, se ha generado una teoría, ¿no es cierto? Quien gobierna es quien tiene el billete. Hay consenso. Acá hay consenso. Quien gobierna es el que tiene la plata, y la plata la maneja el ministro de Economía y Finanzas y ese sector del empresariado. ¿Y por qué no podría manejarla, o por qué no podría manejarse desde Palacio de Gobierno con las normas que debería dar un presidente de la República? Que se supone que para eso es elegido, ¿no? O sea, que el dinero maneje el país no es una novedad, o sea, es un modelo que ocurre en todos lugares del mundo. El tema, como hemos discutido en este programa otras veces también, es que el Estado está para regular un poco esto. O sea, el modelo económico funciona aquí, funciona en China, funciona y pronto, como están las cosas, pronto también llegará a Cuba. O sea, el país tiene un modelo económico en el que buscar que gire radicalmente a estas alturas es imposible. O sea... ¿Cómo hacer entonces? ¿Nos resignamos a elegir un presidente que nunca gobierne? No, o sea, el tema es tener la muñeca para poder controlar, para poder generar un poco de equilibrio, un poquito de equilibrio. Sabemos que hay una economía neoliberal, una economía que permite las inversiones, y así hemos crecido, y eso ya no está en discusión, ni siquiera la izquierda lo plantea. El tema es que necesitamos un equilibrio. Esto se requiere un poco más de regulación. El tema de las minas se requiere un poco más intervención del Estado para poder informar debidamente, un poco más de reglas en inversión, más de reglas de todo tipo, para poder crecer de manera un poco más ordenada. O sea, a eso nos referimos un poco con orden, con un Estado más fuerte. Doctor Sotelo, entonces cada quinquenio nos estamos engañando. Cuando nosotros escuchamos, entre comillas, debates de 1 minuto cada respuesta, cuando vamos a las urnas en busca de un gobernante que cambie el país, si al final el presidente no gobierna. Claro, lo que dijimos en otra oportunidad, aquí lo que existe es una estafa política institucionalizada en el país y que hasta ahora no se ha combatido esta estafa. Es decir, se presentan los candidatos, elaboran un programa de gobierno, ofrecen a la población determinadas políticas en beneficio de las grandes mayorías y luego que el pueblo vota por ellos, inmediatamente cambian todo el esquema programático y hacen todo lo contrario a lo que los electores votaron. Esta situación de estafa política no está sancionada, no está penalizada, no está criminalizada, y eso ya lo conocen los políticos tradicionales. Vamos a ofrecer todo lo que podamos ofrecer, vamos a prometer todo lo que podamos prometer y el pueblo va a votar por nosotros. Cuando lleguemos al gobierno, al poder, cambiamos el programa, argumentamos otra figura y de la gran transformación pasamos a la hoja de ruta o pasamos de la hoja de ruta a un programa de neoliberalismo extremo, dogmático, que al final trae estos resultados. El crecimiento en el país se ha retenido, el desarrollo social no existe, los conflictos sociales se agudizan y esa es la resultante. En consecuencia, planteo en este programa que es necesario que se legisle sobre la estafa política. Así como a una persona que le venden un producto y estafa a un usuario y lo denuncia penalmente, sobre esto? Bueno, tiene que discutirse, tiene que haber una especie de consenso. Suena usted también político, disculpe, pero ¿quién va a legislar al respecto? Los parlamentarios actuales, o sea, tampoco nos pongamos extremos, ¿no? O sea, no podemos criminalizar a un gobierno que, digamos, para la mayoría, porque la mayoría fue la que eligió Humala en segunda vuelta por su segunda opción. O sea, queremos criminalizar un cambio de ruta. No, lo que yo estoy planteando... Yo voté por Humala en la primera y la segunda vuelta, pero la segunda vuelta fue la que eligió a Humala. Claro, está bien, pero él no está haciendo ni siquiera la segunda propuesta, está haciendo otra figura totalmente distinta y ahí vemos los resultados. Lo que pasa es que si nosotros no hacemos nada, va a pasar lo que dice el señor periodista, que va a continuar esta política de inercia. Tenemos que poner punto final a esto. Tenemos que poner coto, de alguna forma. No esperemos de este Congreso, porque este Congreso ya se va de acá 7, 8, 10 meses.
En abril son las elecciones, faltan 7 meses. Este gobierno ya está de salida. ¿Qué podemos esperar de Ollanta? Absolutamente nada. ¿Qué podemos esperar de estos políticos que están sentados, durmiendo o jugando al Michi ahí en el Congreso de la República? Absolutamente nada. Pero lo que sí podemos es plantear y sensibilizar a la población peruana que se hace necesario sancionar penalmente a estos estafadores de la política. Ese es el planteamiento. Vamos a en cualquier momento entrar con llamadas del público también para que opine sobre ese tema. Ya tenemos una comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. Lo escuchamos. Bien, bueno, el asunto respecto de quién gobierna el Perú, la respuesta, evidentemente, como ya es sabido globalmente en las redes sociales, el Perú no es gobernado ni siquiera por los peruanos. O sea, todos los presidentes que nos están gobernando son solo títeres del verdadero poder que es el imperio, ¿no? El imperio de Estados Unidos, los británicos, etcétera. Ellos en realidad son los que controlan todos los gobiernos que están bajo su yugo. Okay. Y los presidentes, o sea, Alan García, Toledo, Humala, los Fujimori, todos estos sinvergüenzas son solo títeres. Cuando sale un presidente que tiene independencia de opinión, ahí es cuando se caen todas las máscaras y el verdadero poder viene a Estados Unidos. Así. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Jorge Alejandro desde San Isidro, Lima. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Mire, estoy de acuerdo con todas las opiniones vertidas en términos generales. Lo único que quisiera complementar es lo siguiente. Desde la salida del presidente Alberto Fujimori, todos los gobiernos que han entrado han sido por golpe de Estado. No se ha respetado el voto del pueblo. Y eso es algo que se sabe y sin embargo la mayoría de los medios no lo denuncian. Toledo entra con votos en su cuadernillo de listas incompletos y luego negocia con Alan García para la toma del poder. Y luego se negocia también de entrada Humala a través de esos garantes. Ok, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Sí, para manifestarle de que el señor que estaba hablando acerca de la lección que deben tomar los políticos para que en adelante no estén incurriendo en faltas, estoy de acuerdo con el señor, no con el de pelo pintado que no tiene... No, tranquilos, no. Así no aceptamos nosotros ese tipo de adjetivos. Aquí con mucha caballerosidad y respeto al panel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Ezequiel de Puente Piedra. Bienvenido. Lo que pasa en los países que somos parte de los convenios internacionales son sometimientos estratégicos. Uno de los ejemplos, y que nadie dice nada, en ninguna televisión ni radio dice, perdonando la expresión, la DEA es un servicio de inteligencia en el Perú que hace lo que quiere con la droga. Y nosotros solamente miramos. Pero nosotros cuando hacemos algo, nos monitorean, nos notan presos. Pero los grandes toneladas de droga que va a Estados Unidos, a Asia, a Japón, nadie dice nada. Muy bien, gracias por su llamada telefónica, muy amable. Don Julián Cortés, ¿qué piensa de las llamadas y de quién gobierna realmente en nuestro Perú? Bueno, yo dije hace unos instantes que el que tiene control de la caja es el que gobierna el país. Vea, yo tuve una experiencia en el sector agricultura, porque estuve muy cerca de un ministro de Agricultura y pude ver su desesperación en los 2 años que estuve cerca de ese ministro, pude ver su desesperación para conseguir dinero y tenía virtualmente que ir a rogar al ministro de Economía para que le dé determinados fondos que ya estaban presupuestados, sin embargo no se los daba. Y igual, casi todos los presidentes de los gobiernos regionales, ¿qué hacen? Vienen a sentarse ahí en el Ministerio de Economía horas, días, igual los alcaldes. El último alcalde que vino desde Chiclayo se pasó 2 días esperando que lo reciban en el Ministerio de Economía. No lo recibieron, por supuesto. El que tiene el control del dinero, tiene el control del poder. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, del señor Carlos Boloña. El señor Carlos Boloña asumió las riendas de la economía del país, hizo grandes transformaciones de un pasado controlista a un gobierno liberal, pero cuando
el señor Boloña tomó alas, cuando el señor Boloña tomó fuerza y tomó poder, inmediatamente hubo alguien que le dijo, retíralo. Y ese alguien se llamó Vladimiro Montesinos. Lo quitaron a Boloña porque tenía el poder. Bueno, pero desde hace 15 años hay un control del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el resto del país. Y ese control se ejercita, tal como acabamos de escucharlo, a través del poder mediático, de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería, de CAPECO, que son las fuerzas que están encima de todas estas decisiones. Tampoco es tan fácil liberarse de eso, ¿no? O sea, es muy fácil, señor Sotelo, decirles corruptos, criminales, que vayan a la cárcel, pero manejar un país, no es que lo haya manejado, pero leo y conozco también, no es tan fácil. O sea, ¿qué hubiese pasado si Humala hubiese tenido más pantalones? Hubiese dicho, bueno, aumentamos los impuestos, a sobreganancias en las mineras, somos más duros en un montón de cosas como... Yo sospecho que él ha tenido su intención. No hay que ser adivinos. Lo dijeron en la propia campaña. Se van las inversiones. ¿Qué queremos? Que hubiese actuado como... Que yo creo que sí, pero la mayoría del país tampoco está de acuerdo conmigo. Que hubiese tenido los pantalones de Evo Morales y decirles que se vayan. Y para que luego regresaran, ¿no? Que se vayan las inversiones. Nosotros acá somos más firmes, más controlistas. O sea... Bueno, pero de Bolivia no se fueron. No, hicieron una mague. Hicieron una mague que se fueron y regresaron, efectivamente. ¿Queríamos eso de este país? Yo sí, pero la mayoría del gobierno estaba de acuerdo con del peruano estaba de acuerdo con eso. No estoy seguro tampoco. O sea, no es fácil, lo digo para tampoco demonizar todo el aparato de gobierno, como usted lo dice, el ministro de Agricultura, no sé qué ministro fue, pero me consta que en ese gobierno hay técnicos y ministerios que luchan, hacen bien un trabajo, pero no es tan sencillo también el tema de... Pero en todo caso, poder... quien tomó la determinación de que no sea así, o sea, que no sea una teoría como la que tú planteas o la de Evo Morales, tampoco es que haya sido la población en su gran mayoría. El tema fue el poder político, fue el poder económico. Sí, en buena parte sí, pero también fuimos nosotros quienes estuvimos de acuerdo con su segundo plan de gobierno, por el cual votó la mayoría del país. O sea, démosle también un beneficio, el beneficio de la duda en todo caso. ¿A quién le damos el beneficio de la duda? A Ollanta Humala. ¿Cómo le vamos a dar beneficio a Ollanta Humala si es un hombre que prácticamente ha llevado a la catástrofe a este país y ha engañado a todo el mundo? Resultó siendo un farsante. La gran transformación Ollanta Humala resultó siendo un farsante, no podemos excusarlo. Un farsante. No podemos, es un farsante. Es un farsante porque planteó generó grandes expectativas que hasta tú mismo has reconocido que has votado por él en primera y en segunda vuelta, ¿no es cierto? Primero por la gran transformación y segundo por la hoja de ruta, pero resulta que este señor ni era la gran transformación ni tampoco fue consecuente con la hoja de ruta. Es decir, es un farsante. Hay que denunciar a los malos políticos, a los malos gobernantes. No hay que callar. González Prada decía que hay que romper el pacto infame de hablar a media voz. Y eso es lo que tienen que hacer ahora las nuevas generaciones, la juventud de los estudiantes. Deben poner ya el alto a este tipo de políticos estafadores. No es blanco y negro tampoco. Nadie está haciendo esa dicotomía. Estoy diciendo que es necesario que la población se rebele contra este tipo de políticos farsantes y estafadores. Muy bien. Vamos con unas llamadas telefónicas y seguimos con ese interesante debate aquí en el panel. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Formular una pregunta para los señores. Más que todo, la pregunta básicamente es, en estas elecciones que vienen, las elecciones presidenciales, ya ahorita que culmina el gobierno de Humala, nosotros como peruanos, ¿en qué básicamente, ya hemos pasado por Toledo, Alan, ¿no? Entonces, tratar de que la explicación, enfocarnos, como dice usted, ¿no? La pregunta es, ¿quién gobierna el Perú? En este caso, para ya tratar de minimizar los errores, porque básicamente somos nosotros los peruanos los que elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, influye mucho también el conocimiento, el tema de gobierno, el tema de cómo funciona en sí el sistema de cómo funciona el gobierno, ¿no? en sus poderes divididos. Entonces, Muy bien, gracias por su llamada.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Manuel Caballero, de la Victoria. Adelante, bueno, lo escuchamos. En realidad, creo que la globalización ha permitido visualizar mejor cuál es el juego político y económico en el mundo. Lejos de la vieja democracia griega y del sueño de los franceses, hoy día hay que reconocer que por encima del poder político que nos preocupa, existe un poder económico que tiene operadores, y esos operadores son de tipo político, judicial e ideológicos. Bastante entre ellos. El juego se da cuando predomina cualquiera de estos factores o cuando el determinismo económico viene a hacer que los ministros y los presidentes no sean sino sirvientes del programa de desarrollo de las Naciones Unidas. Ok, gracias por su comunicación. Pero también se tejen estos, ¿no? Tenemos 3 minutos para que ustedes puedan dialogar, pero también se tejen estas teorías, ¿no? Que Estados Unidos, la CIA, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, el Banco Francés y todos nos gobiernan, ¿no? Las teorías de conspiración existen en todo el mundo, ¿no? Aquí hay un tema, podemos criticar, por eso yo no estoy de acuerdo en el sentido de decirle farsante, delincuente, criminal. Yo creo que hay que hacer política, y esto es un tipo político también, con propuestas. O sea, ¿queríamos un gobierno como el de Hugo Chávez? Tampoco lo queríamos. O sea, lo que se requiere y por lo que votamos en segunda vuelta también es un Estado más fuerte, con más control. Las inversiones tienen que seguir, pero de mejor manera. Pero no hemos tenido ese Estado tampoco. ¿Qué? No hemos obtenido ese Estado tampoco. No hemos tenido un Estado débil. Que hay algunos ministerios que han hecho un buen trabajo. O sea, educación, MIDIS, en agricultura hay algunos avances también. Hay algunos que no. Pero es un gobierno que tampoco es... Porque el tema es que si planteamos el tema como es un criminal, es un mafioso, ¿qué alternativa tenemos frente a esto? Cuidado, no voy a decir que la alternativa sea un poder militar y ahí sí estamos todos muertos. Por eso, ¿qué alternativa tenemos? O sea, usted que lo acusa de criminal. ¿A quién? Yo no he dicho criminal, yo he dicho farsante. Por supuesto que es un farsante. Y que debe... Mira, es alguien por el que tú votaste en primera y en segunda vuelta sobre la base de una propuesta y que te engañó, ¿cuál es la denominación que le podemos decir a una persona que te dice que te va a vender algo y al final tú vas, pagas y compras y luego te engaña? Entonces eso tiene un nombre, tampoco hay que ser... económica también. No, tampoco hay que ser... Uno no está comprando hay que ser ingenuo. Esa forma de plantear la política también es liberal, o sea, se está contradiciendo usted. No, estamos comprando sobre las reglas de juego de la legislación nacional. La legislación nacional sanciona, por ejemplo, en una situación micro... ¿Usted qué le hubiese gustado? ¿Que gane un gobierno que aunque es No, a mí me hubiera gustado que el político cumpla sus promesas. Y creo que a toda la población le hubiera gustado... Eso es política. Entonces vamos a vivir en un sistema de engaño. Usted como por ejemplo Hugo Chávez Morales, decirlo claramente. No, te estoy diciendo, tú antes comparaste a Ollantumala con Evo Morales, pues Ollantumala no le llegan en los talones a Evo Morales, porque ha demostrado ser un gobierno totalmente firme y en defensa de los intereses nacionales. Por eso, como tú dices, hizo lo que hizo con los inversionistas y luego los inversionistas se dieron la vuelta y aceptaron las condiciones nacionales en defensa de las mayorías, como también ha expulsado a la DEA y ahora el control de la droga está mejor, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas así. Le ha dicho a los norteamericanos que para ingresar a Bolivia tienen que tener visa, así como nosotros nos piden visa para pisar su territorio norteamericano. Entonces, ese tipo de política, sin llegar a extremos, es lo que quiere la población. Lo que no podemos admitir bajo ningún punto de vista es que un político se dedique a engañar y a estafar a la población. Eso es lo que he dicho. En ningún momento he dicho que es un criminal ni nada. Cerramos con usted este bloque. Bueno, hay una capa tecnocrática que viene gobernando al país desde atrás y en silencio y calladita, por supuesto. Yo creo que se ubica en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco Central de Reserva. Da la casualidad que el señor Julio Velarde trabajó en el Banco Mundial. El señor Castilla trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Y el señor Alonso Segura en el Banco Mundial. Entonces, los dos de esos funcionarios públicos muy altos fueron primero jefes del gabinete de asesores del Ministerio de Economía. O sea, se reparten el poder entre ellos, ¿no? Si no estás tú, está él. Si no, me toca a mí. Y eso es un reparto del poder dentro del poder. Y ellos son los que manejan. ¿Por qué? Porque conocen el MOF, el ROF, el SNIP
etcétera. Conocen perfectamente cómo es el manejo y controlan la caja como si fuera la suya. Es el caso, por ejemplo, cuando el presidente Ollantaytamala quiso comprar una red de grifos, ¿ustedes recuerdan eso? Y ya estaba listo para comprar la red de grifos porque era la forma de equilibrar los precios de tal manera que algunos no se disparen. Alguien le dijo no, y ese alguien pasó por el periódico. Le dieron un periodicazo y terminó la aventura de la compra de Repsol. Muy bien. Señores, se acabó este interesante bloque. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente tema aquí en Habla el Pueblo.